Señor. Hermanos, que Dios les bendiga. Doy gracias a Dios el privilegio de estar esta mañana acá con ustedes. Dios bendiga de una manera especial a todos los que se han hecho presentes. Dios bendiga al liderazgo de esta iglesia, al pastor Joel Sánchez, que está allá a lo lejos, pero donde quiera que esté, que Dios le bendiga, le guarde, le proteja, a su esposa, a sus hijos, y al liderazgo local, los copastores, hermana Gilma, hermano William, diáconos, líderes en general, todos los que estamos acá, hermanos, Dios les bendiga de una forma muy especial. Doy gracias a Dios por el privilegio que se me concede de estar acá nuevamente, y bueno, creo que ya la mayoría, quizás todos me conocen, pero siempre hay nuevos, y como ya lo dijeron, mi nombre es Kevin Josué Sandoval, y como lo dijo hermana Gilma, me congrego en la filial del Buen Pastor en el Caserío Los Romero, donde está mi pastor Jeremías Sánchez. Ahí estamos sirviendo para la obra del Señor. Me han encomendado, hermanos, predicar un tema que es bastante profundo, bastante extenso. He tratado de resumirlo lo más que puedo, pero vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Quiero que rápidamente me acompañe al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, del versículo 1 en adelante. Cuando usted lo encuentre, se pone de pie y lo vamos a leer todos juntos. Gloria al Señor. Apocalipsis 21. Ya casi es hora de almuerzo y a lo mejor alguno de ustedes ya tiene hambre, ¿verdad? Fíjense que yo ni siquiera he desayunado. A mí no me gusta el café, así que ni siquiera el decir, aunque sea un pan con café me tomé, solo agua, es lo único. Pero ahorita vamos a comer algo muy especial y es el pan de vida, es el alimento espiritual y nos vamos a alimentar. Así es que Apocalipsis capítulo 20 versículo 1, ¿lo tienen? Su santa palabra nos dice de la siguiente manera: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. Hermanos, el tema que voy a compartir con ustedes es un tema escatológico y vamos a hablar acerca del reino milenial. El reino milenial. ¿Por qué se le titula o se le llama el reino milenial o el milenio? Literalmente, la palabra que aquí se utiliza se deriva del latín mil
y de Anum, que significa 1000. Literalmente dice acá en Apocalipsis capítulo 20 que Jesucristo volverá a la tierra para reinar, ¿cuántos años? 1000 años. De ahí se deriva la palabra milenio. Milenio significa 1000. Reino milenial es un reino de 1000 años, donde literalmente Jesucristo va a reinar aquí en la tierra sobre todas las naciones. Él será el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y dice la Biblia que juzgará a las naciones con vara de hierro. Jesucristo será el Rey y juez soberano sobre toda la tierra. Esto, hermanos, es anunciado en la Biblia desde tiempos atrás. La Biblia enseña que Jesucristo volverá. Y nosotros creemos y estamos seguros de que Él volverá. Su retorno a la tierra se dará en dos fases. La primera fase es que Él viene, pero no va a tocar la tierra. Él solo viene hasta los cielos, hasta los aires. Y dice la Biblia allá en Tesalonicenses que mandará a sus ángeles a recoger a todos sus escogidos, aquellos que hemos sido lavados y comprados a precio de sangre, aquellos que un día dijimos: Señor, perdóname, te entrego mi vida, mi alma, mi mente y mi corazón. Y al toque de la final trompeta, dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y recibiremos al Señor en los aires. Eso se le conoce como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Y Jesucristo nos lleva al cielo por un periodo de 7 años para gozar, hermanos, de la boda del Cordero y de la cena de la boda del Cordero. Mientras acá en la tierra habrán 7 años de tragedia, 7 años de conflictos, 7 años de catástrofes, 7 años donde las cosas que estamos viendo hoy que nos alarman no es nada comparado a lo que van a sufrir aquellos que pasen por la gran tribulación. Entonces Jesucristo viene, pero su segunda venida literalmente dice la Biblia que Él pone sus pies nuevamente en la tierra. Y pondrá sus pies en el monte de Sión, que está frente a Jerusalén. Ahí descenderá el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Hechos capítulo 1 se nos dice que Jesucristo reunió a sus discípulos. Era el día 40, después de que Él había resucitado. Y Jesucristo estaba con sus discípulos cuando de presto una nube lo tomó y fue llevado al cielo. Y aquellos discípulos dice que se quedaron viendo, se quedaron tristes y dijeron: se nos fue el maestro, ya no estará con nosotros. Pero aparecieron unos ángeles y les dijeron: varones galileos, ¿por qué miráis al cielo? Este Jesús que ahora ha sido tomado de entre vosotros, así como le habéis visto ir, Él también vendrá otra vez. Gloria al Señor. La Biblia dice que Él viene. Y en Mateo 24:30 dice también que todos los que le traspasaron harán gran lamento, porque le verán venir en una nube, y dice que todo ojo le verá. Entonces la Biblia habla de que el Rey, de que Jesús volverá. Ahora, el propósito de esa segunda venida de Cristo es establecer el reino de Dios sobre la tierra. ¿Cómo dice la oración del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Venga a nosotros tu reino. Ese reino vendrá literalmente a nosotros cuando Cristo venga en su segunda venida. El propósito de esa segunda venida es establecer el reino de Dios sobre la tierra. Apocalipsis 5:10 dice así: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto es para la iglesia. Y en Apocalipsis 25 dice que reinaremos con Cristo 1000
años. Ahora, el propósito o el objetivo del milenio es mostrar cómo hubiese sido la historia, cómo hubiese sido la vida del hombre si Adán y Eva no hubieran pecado, no hubieran fallado en el huerto del Edén. Porque lo vamos a hablar un poco más adelante, pero en el versículo 1 dice, de Apocalipsis 20, dice que desciende un ángel con una llave y con una cadena, y esa cadena es para atar al diablo, a Satanás. Durante el reino milenial, este reino de 1000 años, el diablo va a estar atado. Aquel que nos tienta, aquel que nos calumnia, que nos engaña, aquel que pone tropiezos para que caigamos, él estará atado. No podrá hacer absolutamente nada porque estará atado por un periodo de 1000 años. Y al cabo de los 1000 años volverá a ser desatado por un poco de tiempo, dice la Biblia. Entonces, el propósito objetivo del milenio, número 1, es que Cristo reine sobre la tierra, y número 2, es mostrar cómo hubiese sido la vida si Adán y Eva no hubiesen pecado o fallado en el jardín del Edén, porque según las características de cómo será la vida en este reino milenial, hermanos, todo será hermoso, todo será agradable. Va a haber tiempo de gozo, de refrigerio, de alegría, y lo vamos a ver un poco más adelante. Esto sería como que si estuviéramos en el Edén. Ese reino milenial será como el Edén del cual Adán y Eva fueron echados fuera por haber desobedecido a la palabra del Señor. Sin embargo, para entender lo que es el milenio, hay que considerar algunos eventos previos y ver en qué momento ocurre el reino milenial. Hace ya unos meses compartí con ustedes acerca de la escatología en general. Vimos también acerca del arrebatamiento, acerca de las 70 semanas de Daniel. Y si recuerdan, el evento próximo a suceder es el arrebatamiento de la iglesia. De la profecía de las 70 semanas de Daniel, que marca un periodo de 70 semanas de años, es decir, 490 años, donde el plan de Dios para Israel se va a consumar sobre la tierra, se han cumplido 69 semanas, quedando una vigente. Y esa es para el tiempo futuro, es decir, un periodo de 7 años. Antes de que esa semana 70 empiece a correr el tiempo, la iglesia será arrebatada. Ese es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Una vez que la iglesia sea llevada al cielo, se desata aquí en la tierra el periodo que Jesucristo llamó gran tribulación. Será un periodo de 7 años, donde un ser llamado el anticristo va a gobernar sobre la tierra, y como lo vimos en la enseñanza anterior, el poder ahorita está en manos de los gentiles. Desde el sueño de Nabucodonosor, que da una sucesión de imperios, ahorita el poder está en manos de los gentiles. La iglesia se encuentra muy limitada en algunas naciones y a veces no tiene libertad de culto porque el poder no radica en este momento, la autoridad en la iglesia o en el pueblo judío, sino que está en el pueblo gentil. Y la consumación del tiempo de los gentiles será el gobierno mundial, del cual el anticristo va a ser el líder, va a ser la cabeza principal y va a gobernar por ese periodo de 7 años. Pero al cabo de los 7 años, según Apocalipsis 19, Jesucristo volverá a la tierra. Dice la Biblia en Apocalipsis 19 del verso 11 en adelante que aparece un jinete en su caballo blanco, tiene un cinto de oro y un nombre que dice el Verbo de Dios. Ese Verbo de Dios es el Señor Jesucristo. Y dice que Él viene a regir a las naciones con vara de hierro. Él viene justo en un momento en el cual está a punto de suceder la batalla del Armagedón, que es cuando Israel estará sitiada por todos los ejércitos de la bestia.
Lo que vemos ahorita en las noticias, los ataques, los bombardeos constantes para Israel, que quieren destruir a Israel, quieren borrar a Israel del mapa, quieren tomar la ciudad santa de Jerusalén, eso no es nada del otro mundo. La Biblia lo está diciendo. El anticristo querrá borrar a Israel del mapa. Yo no sé por qué la gente no entiende y no puede ver que a lo largo de la historia, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, Israel ha estado en constante ataque, en constante peligro, y hagan lo que hagan, no pueden con Israel, aunque es una nación, un territorio más pequeño que el nuestro, porque le han robado la tierra, han perdido la heredad, la tierra que era de Abraham se la han quitado, y actualmente el Estado de Israel es más pequeño que El Salvador. Si a nosotros nos llaman el pulgarcito de América, el país más pequeño, no, Israel es aún más pequeño. Pero y aún así, con un país pequeño, con un grupo militar no tan grande, pero con una tecnología tan avanzada, no han podido derribar a Israel. ¿Por qué no han podido derribar a Israel? Porque dice el Señor, Israel es como la niña de mis ojos. El que pelea, el que se mete con Israel, se mete conmigo, dice el Señor. Yo pelearé por ellos, yo levantaré bandera por ellos. Y no solo Israel, todo aquel que se mete con un hijo de Dios, se está metiendo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios pelea por nosotros. Gloria al Señor. Entonces, cuando se dé el final de la gran tribulación, el anticristo reunirá a todos los ejércitos de la tierra y sitiarán a Jerusalén. En ese momento, Jerusalén estará al borde del colapso, al borde de la catástrofe. Pero entonces dice Apocalipsis 19:11 que aparecerá una señal en los cielos. Y es que Jesucristo vendrá en un caballo blanco y detrás de ellos viene la iglesia con él. Dice en Zacarías que Jesucristo viene y todos los santos vienen también con él. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que hemos sido lavados y comprados a precio de sangre. Volveremos a la tierra. ¿Y volveremos a la tierra para qué? Para reinar con Cristo por un periodo de 1000 años. Y durante esos 1000 años la iglesia dice que serán reyes y sacerdotes. Es decir, hermanos, que tendremos una posición de autoridad durante el milenio. En esa batalla del Armagedón, Jesucristo dice que con una espada que sale de su boca va a destruir a todos los ejércitos de la bestia, y la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego y azufre. Debemos de entender que hasta este momento el lago de fuego está intacto, está nuevito, nadie ha llegado ahí. Todas las personas que mueren sin Dios y sin esperanza van a parar al infierno. En el hebreo es el Hades y en el griego es el Tártarus, y es un lugar literalmente de tormento. Ahí están todas las personas que dicen: yo no quiero nada con Dios. Todas aquellas personas que dicen: a mí me vale, yo vivo la vida y la disfruto como yo quiero y usted no se meta conmigo, deje vivir, que esta vida es mía y yo hago lo que quiero con ella. Allá van a ir a parar al infierno si no se arrepienten. Pero todos aquellos que están en el infierno un día van a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco para ser lanzados al lago de fuego y azufre. Ese lago de fuego, dijo Jesucristo allá en Mateo, que no fue creado para la raza humana. Porque el deseo de Dios, dice la Biblia, que es que todos los seres humanos, todos los hombres procedan al arrepentimiento. Dios no quiere su muerte ni mi muerte. Dios no quiere su destrucción ni la mía. Dios lo que quiere es darnos vida y vida en abundancia. El ladrón no viene, dijo Jesús, sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero yo he venido, dijo el Señor, para darle vida y vida en abundancia.
El deseo de Dios es que usted y yo busquemos de Él, que le amemos, que le entreguemos nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón, y Él hará y cumplirá sus propósitos en nuestra vida. Pero si nos alejamos de Dios, dijo Jesús allá en Juan 15, apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Quién va a estrenar el lago de fuego? Lo va a estrenar el anticristo y el falso profeta. A usted le gusta estrenar, ¿verdad? Si le dan una camisa, se la pone el siguiente día. Si le regalan una cartera, el domingo la voy a estrenar. Si le regalan un vestido, el domingo lo llevo a la iglesia. ¿Quiere estrenar el lago de fuego? ¿Verdad que no? Nadie, ninguno de nosotros quiere llegar ahí. Entonces, hermanos, estemos a cuentas con el Señor. Mientras el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego, dice la Biblia que Satanás, la serpiente antigua, será atada por un periodo de 1000 años. Entonces, una vez que el arrebatamiento ocurrió, una vez que inicia la gran tribulación y llegamos al final de la gran tribulación y ocurre la batalla del Armagedón, va a ocurrir un suceso muy importante, y es que vamos a ser partícipes de la primera resurrección. Al hablar de resurrección, debemos de entender que hay dos clases de resurrección. La primera resurrección es una resurrección para vida eterna, y la segunda resurrección es una resurrección para condenación eterna. Esto significa que todos aquellos que han muerto, y si nosotros nos toca que atravesar la muerte, vamos a resucitar un día. Todos los que han muerto van a resucitar, pero lo van a hacer en diferente momento, en diferente tiempo. Unos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para condenación perpetua. Entonces, la primera resurrección es para todos aquellos que son partícipes de este reino celestial, del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, la primera resurrección se da en diferentes fases también. No va a ocurrir al mismo tiempo. Unos resucitarán primero, otros después, y hay un orden establecido para la primera resurrección. Acompáñeme a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 24. Gloria a Dios. Primera Corintios, capítulo 15, del verso 20 al 24, dice así: mas ahora Cristo ha resucitado, ¿de dónde? De los muertos. Sabemos que Él murió crucificado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Como decía hermana Lilian, el mundo hoy celebra su resurrección. El viernes yo venía y pasé por Gotera ya algo noche, y la mayoría de calles estaban cerradas porque iban en el Santo Entierro, un gran cajón, y llevaban ahí al muñeco, una persona también, y lo andaban paseando el cuerpo porque lo iban a enterrar. Jesucristo no necesita que hagamos ese tipo de cosas, porque Él murió y resucitó de una vez y por todas. Él no muere cada año, Él está vivo, está a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. Dice 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, por Adán, todos nosotros vamos a participar de la muerte, si es que el Señor no viene antes. Pero dice acá, también por un hombre
entró la resurrección de los muertos. Uno pecó y todos estamos bajo pecado, pero un hombre resucitó, y por cuanto Él ha resucitado, todos nosotros también resucitaremos. Esa es nuestra esperanza, dijo Pablo, una esperanza que no avergüenza. Por eso es que en las velaciones de los cristianos, aunque duele, aunque no es fácil despedirse de un ser querido, tenemos la satisfacción, la paz, la tranquilidad de que un día Él volverá a la vida. Y que así como Jesucristo se levantó de entre los muertos, mis parientes que han muerto también volverán a la vida. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero oiga lo que dice el verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, luego las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces la primera resurrección se da en diferentes fases. La fase 1 es la resurrección de Cristo. Él resucitó al tercer día, estuvo 40 días después de resucitado aquí en la tierra, y a los 40 días Él fue alzado al cielo. Y ahora dice la Biblia que Él está a la diestra del Padre. Cuando Esteban estaba predicando con denuedo la palabra de Dios, llegaron unos hombres y dijeron: este es un blasfemo, este es un idólatra, debe de morir. Y empezaron a agarrar piedras tras piedra y empezaron a golpearle. Le tiraban una pedrada y otra pedrada. Era como que si estaban a la orilla del río, porque habían piedras en abundancia. Esteban murió soterrado de piedras, pero dice que cuando estaba en su último momento, en su último suspiro, él vio el cielo abierto, vio al Padre sentado en el trono y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Jesús resucitó. Si vamos a Israel y hacemos una expedición a la tumba está vacía. El cuerpo de Jesús no está ahí. He visto muchos documentales donde dicen: vamos a encontrar, vamos a buscar el cuerpo de Jesús, y hasta el día de hoy no lo han encontrado ni lo van a encontrar, porque Él no es un Dios muerto. Él vive y vive para siempre. Gloria al Señor. Luego dice que resucitarán las primicias. Cuando Cristo resucitó, dice que también resucitaron varios santos de Jerusalén, como primicia de lo que iba a ocurrir en un tiempo futuro. El único punto es que esos santos que resucitaron junto con Cristo volvieron a morir. O sea, el único que está vivo es el Señor Jesucristo, que ha muerto, pero resucitó y sigue vivo. Número 3, dice que después van a resucitar los que son de Cristo. ¿Y quiénes son de Cristo? Eso lo encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. La iglesia, usted y yo somos de Cristo. ¿Cuándo se dará la resurrección de la iglesia, de los que han muerto en Cristo? Se dará en el día del arrebatamiento, en el día del rapto. Pero debemos de entender esto: cuando sucede el rapto de la iglesia, solo resucitarán los cristianos pertenecientes a la iglesia. La iglesia nace en el día de Pentecostés, y algunos dicen nació en la cruz, cuando Cristo dijo: hecho está o consumado es. Recordemos que cuando uno de los ladrones que estaba a la par de Jesús le dijo: maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Todos los que han muerto de ahí para acá, al morir en Cristo Jesús, van a un lugar de descanso llamado el paraíso. En el Antiguo Testamento, todos los que morían abrazando la ley de Dios iban a un lugar de descanso que se llamaba el seno de Abraham. Es decir, que en el momento del arrebatamiento de la iglesia,
Todos los santos de Israel no van a resucitar. Al cielo irá la iglesia, los que son de Cristo, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, la esposa de Cristo. ¿Quién es? Es la iglesia. Israel no es iglesia, Israel es el pueblo. Eso significa que Abraham, que Isaac, que Jacob, que David, que los profetas del Antiguo Testamento, ellos seguirán descansando por un periodo de tiempo más. Justo en el momento del arrebatamiento solo resucitan los que son de Cristo, es decir, la iglesia. Luego de la iglesia, al final de la gran tribulación, van a resucitar, ahora sí, todos los santos del Antiguo Testamento. En Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2 dice así: en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? En el tiempo final, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de quién, de tu pueblo, le dice a Daniel. El pueblo de Daniel era Israel, entonces aquí está hablando de Israel y no de la iglesia. Y dice, y será tiempo de angustia. El tiempo de angustia es el tiempo de la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es lo mismo que dijo Jesús, porque vendrá gran tribulación, la cual no la ha habido ni la habrá otra vez. Entonces vemos que aquí Daniel está hablando del tiempo de la gran tribulación. Pero en aquel tiempo, le dice el Señor, será libertado ¿quién? Tu pueblo, Israel, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos, dice el verso 2, de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, que entonces los santos del Antiguo Testamento, los profetas, los reyes, los patriarcas, ellos van a resucitar al final de la gran tribulación antes de entrar al reino milenial. Y tenemos otra resurrección, número 4, y esa la encontramos acá en el capítulo 20 de Apocalipsis, y dice así, el verso 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi, escuche, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, que en la gran tribulación va a haber mucha gente que va a alcanzar la salvación. Estos al morir no van a ir al cielo, porque en el cielo la iglesia ya está ya celebrando las bodas del Cordero. Al morir ellos van a descansar por un momento hasta que sus vidas sean juzgadas. Y todos aquellos que alcancen la salvación durante la gran tribulación será a costa de su propia vida. Por eso dice Juan, vi las almas de los decapitados. ¿Qué implica esto? Que le volaron la cabeza. O sea, quedaron sin nada. Es como que usted, algunos creen que el método para la decapitación será la guillotina, que es una hoja bien filuda que se eleva a gran altura y cae. Y al caer abajo hay un espacio donde se pone la cabeza, hay una cosa de madera que ata y no se puede mover, y al caer la hoja sale rebotando la cabeza como que es una sandía o una pelota de fútbol. Probablemente sea la forma en la cual el anticristo vaya a asesinar y matar a todos aquellos que nieguen ponerse el sello o la marca de la bestia en sus manos o en sus frentes. Pero esa muerte no será una muerte rápida. El anticristo va a torturar con todos los sistemas de tortura conocidos a la gente para que se retracte de su palabra y para que en medio del dolor digan, ya no aguanto más,
mejor séllenme porque ya no aguanto este sufrimiento. Y mucha gente que al inicio decía, yo de aquí no me dejo sellar, voy con Cristo hasta el final, a mediados van a terminar diciendo, ya no soporto, porque van a ser torturados, porque tendrán frente a frente al mero engendro de Satanás, al mero príncipe de maldad, y los va a torturar como él quiera. Y por último, les va a quitar la vida. Ahora, todos aquellos que entreguen su vida por causa del Señor alcanzarán vida eterna, pero será a costa de un gran sacrificio. Ahorita la salvación es gratuita, no tenemos que hacer absolutamente nada. La salvación es gratis, no hay sufrimiento. Todo aquel que recibe al Hijo de Dios, dice la Biblia, recibe la vida eterna. Entonces nuestra escapatoria es hoy. Usted no esté pensando y diciendo, bueno, si me quedo del arrebatamiento en la gran tribulación voy a tener oportunidad todavía. No lo sabemos. Es muy dudoso, será muy difícil. Si trastrabillamos acá con la ayuda del Espíritu Santo, en la gran tribulación el Espíritu Santo será una promesa explícita para el pueblo de Israel. No sabemos si a los gentiles los va a desamparar, pero si aquí con la ayuda del Espíritu Santo, cuando alguien nos queda viendo mal, ya no queremos venir a la iglesia. Imagínese allá cuando estemos siendo torturados, lacerados, bofeteados, por no recibir el sello de la bestia. Así que el tiempo es hoy. Todas esas personas que mueren en la gran tribulación rechazando la autoridad de la bestia, dice que van a resucitar al inicio del reino milenial y van a vivir o van a reinar con Cristo por un periodo de 1000 años. Y dice el versículo 5, pero los otros muertos, es decir, los que murieron sin Dios y sin esperanza, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? La resurrección para vida eterna, que se da en diferentes fases. Y dice que bienaventurados y santo todo aquel que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. La segunda muerte o la segunda resurrección será una resurrección simple y sencillamente para ser juzgados y lanzados al lago de fuego. Ahora, hay que entender que hay 3 tipos de muerte. Tenemos la muerte espiritual, la muerte física y la segunda muerte. 3 tipos de muerte: muerte espiritual, muerte física y segunda muerte. ¿Cuál es la muerte espiritual? Es cuando una persona está viva físicamente, respira, habla, come y todo, pero está totalmente alejada de Dios. Está viva físicamente, pero muerte espiritualmente hablando. Por eso dijo el apóstol Pablo que Él nos dio vida. El Señor Jesucristo nos dio vida cuando nosotros nos encontrábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y en nuestros pecados. La palabra muerte significa separación, y cuando hay una muerte espiritual hay una barrera llamada pecado que nos separa de la comunión con Dios. Y siempre que haya pecado en nuestra vida no podemos tener intimidad con Dios, porque Él es santo, y todo el que se acerca a Él, dice el Señor, que tiene que ser ¿qué? Santo. Entonces, si hay pecado en nosotros, Dios no mora en nosotros y estamos muertos espiritualmente hablando. Pero cuando Él murió en la cruz, el Señor Jesucristo nos dio vida a nosotros que vagábamos por el mundo sin Dios y sin esperanza, y ahora estamos vivos espiritualmente hablando. Ahora, la muerte física es una separación entre el cuerpo, el alma y el espíritu. La Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Este cuerpo es deshecho, es polvo, y al polvo volverá, y el alma continúa su camino. Si estaba en paz con Dios, irá al paraíso, y si estaba en enemistad con Dios, irá al infierno o lugar de tormento. Esa es la muerte física. Y para todos aquellos que mueren sin Dios y sin esperanza, van a resucitar para ser lanzados al lago de fuego y azufre. Esa es la segunda muerte.
todos aquellos que sean partícipes de la segunda muerte, ya no hay esperanza para ellos. Ya no hay escapatoria. Si caemos en el lago de fuego, dice la Biblia, que ahí seremos atormentados de día y de noche y por la eternidad. Por más que gritemos, que lloremos, que pidamos piedad y misericordia, ya no habrá. Lastimosamente ya no habrá perdón de Dios. Así que preocupémonos, porque Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Entendiendo estos puntos, entonces podemos entrar fácilmente a comprender el periodo del reino milenial, donde nos inicia diciendo que Satanás es atado por un periodo de 1000 años. Al inicio, Satanás es atado y soltado al final del reino milenial. Ahora, Satanás tiene diferentes nombres acá en la Biblia, en Apocalipsis. A él se le conoce como el dragón. El dragón es una serpiente que vuela. En Apocalipsis 12 se le conoce como un dragón escarlata, es decir, un dragón rojo. Un dragón es un animal feo, horrible. Mitológicamente se dice que lanza fuego, pero es una serpiente que vuela. ¿Por qué? Porque también se le conoce como la serpiente antigua. ¿Por qué la serpiente antigua? Porque en el jardín del Edén, Satanás se le apareció a Eva personificado en una serpiente. Y eso fue hace muchos años ya. Por eso se le llama la serpiente antigua. También se le conoce como diablo y como Satanás. La palabra diablo significa calumniador. Él es el padre de la mentira, dijo Jesús. Todo lo que el diablo habla es falsedad. Todo lo que el diablo nos ofrece es mentira. Todo lo que el diablo pretende hacer con nosotros no es nada de lo que él ha prometido. Él quiere llevarnos a la muerte. Él quiere destruir nuestra alma. Y la palabra Satanás significa adversario. Él es nuestro adversario, Él es nuestro enemigo. A veces tenemos problemas entre la familia, entre los hermanos de la iglesia, y lo que hacemos es enojarnos con el hermano, con la hermana, con fulano y con sutano, pero debemos de entender que no son ellos, es nuestro adversario, es Satanás el que está poniendo esas piedras de tropiezo para hacernos caer. Por eso dice Pablo, nuestra lucha no es contra sangre y carne. No se ponga a pelear con su hermano, no se ponga de enemigo con su vecino, con su amigo, con su pariente. Es al diablo a quien debemos de atacar en oración, tomar toda la armadura de Dios y reprender al diablo, y él huirá de nosotros, dice la palabra del Señor. Ahora, la historia demuestra que la única manera de asegurar una era de justicia es manteniendo atado a Satanás, porque mientras él ande suelto, tendremos problemas. Por esa razón, Satanás es atado. Sin embargo, vamos a ver más adelante que a pesar de que el diablo sea atado, muchas personas tendrán esa rebeldía y esa desobediencia para con el reino de Jesucristo. Porque muchas veces nosotros decimos, es que el diablo me puso la trampa, es que el diablo me atacó, me tentó, y el diablo dice, pero si yo no he hecho nada. Hay gente que lastimosamente ama tanto la maldad que no necesita de que el diablo lo tiente. Simple y sencillamente la maldad fluye de su ser, de su mente y de su corazón. En cuanto al reino milenial, hay tres perspectivas en cuanto a cuándo va a suceder y cómo va a suceder. Existe el premilenialismo, que es el que usted y yo, según la palabra de Dios, aceptamos como iglesias cristocéntricas pentecostales, y es que el reino milenial premilenialista es que Jesucristo viene antes del milenio para establecer su reino literalmente aquí en la tierra por un periodo de 1000 años, literal. Otra postura está el amilenialismo. Según el amilenialismo, ya estamos en el reino milenial, porque Jesucristo está reinando en un sentido espiritual, y al final Él hará lo que tenga que hacer con los humanos. Pero bíblicamente eso no es así. Y el postmilenialismo lo que enseña es que Jesucristo vendrá
al final del reino milenial, y entonces ocurrirá su segunda venida. Esas posturas no son correctas bíblicamente hablando. Así que al hablar del milenio debemos de hablar de la postura postmilenialista. Jesucristo viene al final de la gran tribulación para establecer su reino milenial literalmente aquí en la tierra. Gloria al Señor. Ahora, ¿quiénes vivirán en el milenio? ¿Se ha preguntado usted? ¿Quiénes vivirán en el milenio? Van a haber 4 grupos de personas que van a vivir en el milenio, o 5 grupos. Grupo número 1 son todos aquellos, los creyentes, que fueron arrebatados en el momento del rapto de la iglesia. Cuando Jesucristo venga en su segunda venida, la iglesia no se va a quedar en el cielo. Debemos de tener claro que al cielo vamos a ir solamente por un periodo de 7 años. Al final de esos 7 años, Jesucristo regresa a la tierra y según Apocalipsis 19, del 11 en adelante, y Zacarías 14, dice que los santos vienen con él. Esos santos es la iglesia. Es decir, nosotros volveremos a la tierra. ¿Y volveremos con qué propósito? Con el propósito de reinar con Cristo por 1000 años. Ese es el primer grupo de personas que va a estar durante el milenio, que va a vivir durante el milenio. Cabe aclarar que los creyentes, la iglesia, tendrán puestos de autoridad, así como hoy que tenemos alcaldes, tenemos concejales, gobernadores, presidentes y un montón de cosas que hay políticamente hablando. En los tiempos del reino milenial existirán muchas de las naciones que hoy en día conocemos, y todas esas naciones tendrán a cargo jueces, reyes, gobernantes, habrán sacerdotes que ministrarán a Jehová en el templo. Todos esos cargos estarán siendo ocupados por los creyentes, aquellos que fueron arrebatados en el rapto de la iglesia. Grupo número 2, todos los judíos que se conviertan al Señor durante el periodo de la tribulación van a reinar también con Cristo por 1000 años. Hay muchos judíos que al día de hoy rechazan a Jesucristo como el verdadero Mesías, y el tiempo de la gran tribulación es un trato directo de Dios con Israel, porque el deseo de Dios es sanar a Israel, libertar a Israel y redimir a Israel de la maldición del pecado y hacer justicia a todas las profecías dadas en el Antiguo Testamento. Entonces todos los judíos que acepten al Señor en la gran tribulación también van a formar parte de las personas que vivirán en el milenio. Tercer grupo, los gentiles, es decir, los no judíos. Cualquier persona de otro país que no sea Israel y que se convierta al Señor en la gran tribulación y alcance la salvación, ellos van a resucitar también al inicio del reino milenial y van a reinar con Cristo por 1000 años. Otro grupo, el grupo número 4 de las personas que van a vivir en el reino milenial, son los sobrevivientes a la gran tribulación. Quiérase o no, después de todas las catástrofes y juicios que habrán durante la gran tribulación, muchas personas van a sobrevivir y muchas naciones seguirán viviendo. Cuando en Apocalipsis 19 dice que Jesucristo mata o destruye a los ejércitos de la bestia, está hablando exclusivamente de los soldados, de aquellos que van a la batalla, pero no todas las personas son soldados. Las demás personas que estén en las otras naciones van a sobrevivir y ellos van a tener la oportunidad de entrar al reino milenial y ser parte de ese reino por un periodo de 1000 años. Y el quinto grupo de personas es que durante el periodo del reino milenial pues va a haber procreación, va a haber multiplicación entre todos los grupos a excepción de la iglesia,
porque recordemos que la iglesia dice que tendremos cuerpos glorificados, semejantes a los ángeles, los cuales no se casan ni se dan en casamiento, pero de ahí todos los demás tendrán la libertad de poderse procrear, de casarse, de tener hijos, y todos los hijos que nazcan en el periodo del reino milenial será el quinto grupo de personas que habrá durante el reino del Señor Jesucristo aquí en la tierra. En otras palabras, hermanos, será un número muy, muy grande de personas. Y aquí entraríamos directamente a la forma de vida en el reino milenial. Pero creo que el tiempo, ya tengo la hora casi, y dejamos una segunda parte, hermana. Porque si se los resumo no vamos a abarcar mucho. De aquí entraríamos directamente a ver cómo será la vida en el reino milenial, cómo serán las casas, cómo conviviremos con los animales, cómo podremos jugar con los leones, con los cocodrilos y con los jaguares, y cómo habrá abundancia y todo. Pues creo que eso quedaría para una segunda parte. Ahora, algo muy importante en el reino milenial es que Cristo va a establecer su reino literal en la tierra. Él se sentará en el trono de David, en el trono de Dios, en Israel, en Jerusalén, y desde ahí Jerusalén será el centro mundial de la tierra. Jerusalén será la potencia mundial, no solo la potencia mundial, sino que será un centro de adoración, y desde ahí Cristo reinará sobre todas las naciones. El reino milenial será un reino de paz, será un reino de libertad, será un reino de justicia, será un reino de gozo, un reino de prosperidad. En el reino milenial, literalmente, todas las personas tendrán la oportunidad de ver a Cristo cara a cara, tal como Él es. Al cabo del reino milenial, el diablo es desatado y va a ocurrir una pequeña guerra. Pero eso sería para otro tema. Así que yo llego hasta acá. Gracias por su atención, gracias por el privilegio y por la invitación, y que Dios les bendiga a todos. Gloria al Señor.